Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth López Corola y a nombre de la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Formación Emprendedora Universitaria, más allá de los mitos, emprendiendo con sentido de propósito. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por proporcionarnos este espacio de transmisión. El día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Ortiz Valdés. Muchas gracias por su presencia. Antes de Gracias. comenzar la presentación, compartimos con usted la semblanza de nuestro autor. El doctor Sergio Ortiz Valdés es licenciado en Economía. Tiene un posgrado en Finanzas con maestría en Administración en el Tecnológico de Monterrey. Tiene el grado de Master of International Management por la Thunderbird School of Arizona State University en los Estados Unidos, así como el grado de doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad Antonio Nebrija en España. Es un académico especializado en educación emprendedora universitaria. Estuvo a cargo de rediseñar los programas académicos de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey. En esta misma institución ha sido profesor de emprendimiento e innovación durante más de 15 años, ocupando diferentes puestos, incluyendo decano de Escuela de Negocios en el Campus Estado de México y director académico nacional de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor visitante en la Universidad Estatal de San José en California, Estados Unidos, situada en el corazón de Silicon Valley, así como representante del Tecnológico de Monterrey en esa región. Ahora cedemos la palabra al doctor Sergio Ortiz Valdés. Adelante. Gracias por la presentación, a la licenciada González. Pues bien, aquí estamos presentando este libro que me ha apoyado, que me ha hecho el favor del Tecnológico de Monterrey de publicarlo. Y pues quiero platicarles un poquito de la historia. Cuando terminé mi doctorado ya hace algunos años, hice un pequeño capítulo sobre emprendimiento dentro de mi tesis y pues me invitaron a dar una plática ahí en el campus Monterrey. Les llamó la atención este capítulo de esta plática y donde yo planteaba que había que ver el emprendimiento de una manera diferente. Venía yo del área de negocios internacionales, pero veía que había que aprender y en ese entonces me dijeron, pues es justo lo que queremos, vente para acá. Yo no me visualizaba como especialista en emprendimiento, en educación emprendedora en ese entonces, pero de esa manera pues llegué al campus Monterrey y hice algunos cambios ahí en los programas y luego me llamaron a la rectoría a hacerme cargo de los programas académicos de emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey. Ahí digamos que inmediatamente me di cuenta como que las soluciones que había para entrenar a nuestros alumnos, si se puede decir, para formar a nuestros alumnos en emprendimiento, eran como muy simplistas, como yo decía, algo está pasando aquí, no, es muy difícil ser empresario. Ya había quebrado yo algunas empresas, ¿no? Lo que les decimos es extraordinariamente básico. Y bueno, ya me puse a leer ya investigación sobre emprendimiento y de entrada le dije, bueno, tenía que haber un grupo de profesores, porque yo veía como que repetían, ¿no? O sea, se repetía lo que hacían en Estados Unidos, ¿no? El business plan y esa era la clase. Dije, no, tenemos que verlo desde una manera diferente, ¿no? Desde una manera más científica. Entonces organizamos un grupo de personas, logré conseguir fondos, logré seleccionar, bueno, fue un proceso muy largo, pero para mandar a estudiar doctorado a 30 profesores del TEC de diferentes campus a la Universidad de Cantabria, con la condición, yo les dije, ok, vamos a hacer todo esto, la única condición que yo les pido es que su tesis doctoral sea sobre emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque dije, tenemos que generar conocimiento, tenemos que salir más allá de la invitación. Y yo, mientras tanto, yo iba leyendo más, digamos, papers científicos. Para mi sorpresa, había ya mucho en muchos journals escribiendo, o sea, ya había mucho publicado, pero no llegaba a la universidad. Y entre las lecturas de esos journals y las tesis que iban llegando de mis colegas, es cuando más aprendí y dejé de menospreciar, por así decirlo, la investigación científica en el área social
porque me enseñó a ver esto de una manera diferente. Y de eso es lo que les quiero hablar, porque una de las cosas que me di cuenta es que todo el mundo hablaba de emprendimiento. Todo el mundo era experto en emprendimiento y se opinaba y se sigue opinando así con una facilidad. O sea, cualquier persona sube a ser decano de negocios y ya por eso es experto de emprendimiento. Y lo que sucede, lo que me preocupaba es que las universidades, una de las primeras conclusiones que llegué, están hechas desde su diseño, unas por siglos, están hechas para preparar personas a incorporarse a organizaciones ya existentes. En una palabra que espero que no se escuche peyorativo porque no tiene nada de malo, están hechas para preparar empleados. Y lo han hecho toda la escuela de negocios, ¿no? De donde yo empecé a estudiar esto. Luego ya lo estudié desde un punto de vista de humanidades, pero toda fue hecha para las necesidades de ejecutivos de las multinacionales, para que se agruparan. Y por eso es la escuela, ¿no? O sea, la administración de recursos humanos, administración de finanzas, administración de mercadotecnia, administración de operaciones. Bueno, todo esto es para administrar algo que ya existe. Entonces dijeron, emprendimiento, pues lo ponemos en la escuela de negocios. Pero veía yo que entre más entendía de emprendimiento, emprendimiento es el caos, es la generación de nuevos proyectos, es la capacidad de administrar el caos y la incertidumbre. Y la administración no es eso. La administración es la capacidad de ordenar las cosas. El emprendimiento es la improvisación y la administración, si uno está improvisando, va a quebrar la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace la escuela de negocios? Les da cursos de administración, por eso era el plan de negocios, porque era la mejor manera de resolverlo. Y en realidad las universidades, ni la escuela de negocios, ni ninguna escuela está hecha para preparar emprendedores e innovadores. No estamos hechos para eso. Entonces yo dije, bueno, creo que aquí hay algún problema importante porque la capacidad emprendedora, ya me puse a investigar eso, los números, y hay evidencia científica para decirlo, no está asociado digamos, a las habilidades que se generan en la escuela de negocios. La capacidad emprendedora no es exclusiva de negocios, ni de ingeniería, ni de nada, pero no, ¿qué es lo que sucede cuando enseñamos emprendimiento? Les enseñamos negocios, pero el comportamiento emprendedor, a la hora de investigar eso, nos damos cuenta que la enseñanza de los negocios en realidad es uno de los aspectos del emprendimiento, pero lo más importante está en la capacidad, en la mentalidad, en las actitudes. Y claro, esos no los tocamos porque es mucho más difícil. ¿Y qué es lo que hacemos para enseñar emprendimiento? Aquí tenemos una cuestión que yo le escuché a un amigo que es Gary Schweninger, uno que escribe un libro muy, muy conocido, que si no lo han leído, a los que les gusta el tema, les digo, léanlo por favor, que se llama Who Owns the Ice House? ¿Quién es el dueño de la casa de hielo? Que habla de una persona que no tiene capacidades especiales, simplemente decide ser emprendedor. Bueno, pero ahí yo lo quiero decir, le escuché este término de Gary Schweninger, que se llama Silicon Valley Cognitive Disorder. ¿Por qué lo traigo aquí? Silicon Valley Cognitive Disorder, desorden cognitivo Silicon Valley. Porque como no sabíamos qué hacer, entonces, pues ¿cuál es la capital de emprendimiento del mundo? Pues el Silicon Valley. Es cierto, vivo aquí, he hecho parte de mi carrera profesional en el Silicon Valley, y es cierto, lo que sucede aquí es increíble. Pero lo que sucede aquí no se puede imitar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en el Silicon Valley, pues les dan dinero a los alumnos, les dan dinero a los emprendedores. Es cierto, aquí hay mucho dinero. Hay más dinero de lo que ustedes imaginan. Invierten en proyectos que yo diría nadie en su sano juicio invertiría. La mayoría de las inversiones que hacen no tienen resultado, pero siguen habiendo mucho dinero a pesar de eso, porque con una que dé resultado recuperan todo.
Y también vemos que Silicon Valley, sí, pues los ejemplos que hacemos cuando damos la clase en emprendimiento en Latinoamérica, Google, Facebook, Uber, Twitter, Microsoft, las que ustedes quieran, ¿no? Hasta Starbucks. Y cuando voy a Estados Unidos, veo lo mismo. Les enseñamos que esos son los tipos de emprendimiento y que los emprendedores, una habilidad clásica del emprendedor es saber conseguir dinero de un venture capital. Y voy a Europa, he visto una gran cantidad en Europa y lo mismo. ¿Y cuáles creen que son los ejemplos? Los mismos. Google, Twitter, Facebook, el Facebook siempre sale. ¿Y qué pasa? Estas son empresas que hace 15 años fueron emprendimientos, pero ahorita son grandes multinacionales. Nada más lejos, para dar un ejemplo de un emprendimiento, que estas grandes multinacionales. Entonces creamos una ficción, y por eso desorden cognitivo Silicon Valley, de que ese es el proceso normal de cualquier emprendimiento. En un garage, 2 alumnos de una escuela, de una universidad, que además se dan de baja de la universidad y se consiguen fondos de inversión y luego se convierten en unicornios. Eso es un mito. Me puse a estudiar esto. Primero lo estudié en México y en Latinoamérica y me di cuenta de una cosa. ¿Cuántas empresas que se crearon en los últimos 5 años en México, del total de empresas que se crearon, utilizan fondos de venture capital? Con todos los registros que busqué de varios lados, me daba el 0.01%, repito, no el 1%, 0.01% de las empresas que se forman en México. Lo mismo encontré en Colombia, lo mismo encontré, bueno, menos de hecho en otros países latinoamericanos. Y me dicen, oye, pero Sergio, pero es que lo que pasa es que esos son Latinoamérica, ahí no hay datos. Ok, me fui a Estados Unidos, el país donde se inventa el venture capital, donde se crea la industria del venture capital. ¿Y qué creen? Resultó que lo que encontré de todas las empresas que se han formado en Estados Unidos en los últimos 3 años, el 0.08%, 0.08%, ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.1%, perdón, se usan, se forman o se crean tipo Silicon Valley con fondos de venture capital. El venture capital es un mito y a mí me preocupa porque les enseñamos a los alumnos que tienen que vender su proyecto a venture capital y la gran mayoría de las empresas en el mundo se crean con los recursos que el emprendedor tiene, que consigue de la familia, que consigue de los amigos. Es un mito. El emprendimiento no se crea en base a venture capital. Dicho en otras palabras, el venture capital es una extraordinaria excepción en el mundo del emprendimiento. Y lo hacemos en las clases de todas partes del mundo. Vamos, Estados Unidos, lo mismo me pasó en universidades de Canadá, lo mismo me pasó en universidades de Europa, en Europa del Este. En Asia llegamos y empiezan a hacer una imitación con algunas variaciones, ¿no? Pero no, pues, mira, presenta tu... y que para eso es el plan de negocio, o ahora ya cambia, ¿no? Es el Business Model Canvas. Cuando llego a una universidad, veo, para mí el fenómeno es tan complejo, y cuando llego a una universidad y todo mundo tiene este proceso de hacer una mímica a lo que se cree que sucede en el Silicon Valley. Aunque no suceda lo que ellos piensan, pero lo que se piensa que sucede. Y siempre es un concurso de emprendimiento y finanzas, un competition para supuestos inversionistas de capital. Es un error. Tenemos que enseñarles a los alumnos que tienen que producir valor con los recursos que tengan en el contexto que tengan. Y no va a haber dinero de Silicon Valley. Y les enseñamos a conseguir dinero de venture capital cuando a veces ni siquiera en la ciudad hay venture capitalists. Tenemos que enseñarles otras cosas. El emprendedor produce valor con los recursos que tenga en el contexto que tenga. No tiene que esperar dinero.
Y la otra cuestión es que le enseñamos que el proceso normal de un emprendimiento es que empieza, consigue dinero y se va a convertir después en un Google. Estamos muy orgullosos. Ahora hay una nueva que latina porque ya se convirtió en un unicornio, más de $1,000 millones de evaluación. Bueno, qué bien, pero la realidad, ¿qué es lo que nos dice? La mayor parte de las empresas, la mayor, digamos, proporción de contribución al PIB, la mayor contribución al empleo, por mucho, no viene de estas grandes empresas que se convierten, o de estos emprendimientos que se convierten en grandes, ni siquiera de las grandes empresas existentes. Viene de la pequeña empresa. Hicimos el estudio de cuál es la capacidad, cuál es la composición, el tejido empresarial en diferentes partes del mundo. La gran mayoría es más del 99 punto y pico es pequeña empresa. Oye, Sergio, pero es que hay muchos estándares de pequeña empresa. Es cierto, hay muchos estándares. Entonces tomé los datos de la OCDE. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahí agarran parejo. Cualquier empresa de cualquier país, 250 empleados, grande. Menos 250, mediana, pequeña. Y con los datos del OECD, los mismos resultados. 99%, 99 punto y algo. ¿Qué es lo que quiere decir? La mayoría de las empresas que se crean no crecen. El crecimiento en las nuevas empresas es un mito que hemos fomentado en las clases de emprendimiento como si fuera verdad absoluta. Y además, pues claro, lo entiendo como profesor de emprendimiento, pues es más atractivo hablar de Google, de Facebook, de Microsoft, porque hablar de esas cosas que andan por ahí que se le llaman pequeña empresa, porque pues, eso no es tan importante, cuando la realidad nos dice que ese tiene mayor aportación. Lo que les quiero decir es que tenía que escribirlo porque era como una desesperación. El fenómeno de empresas, de nuevas empresas que crecen y que consiguen dinero, es extraordinariamente raro, pero de las que consiguen dinero y además son exitosas y crecen, es una excepción de la recontraexcepción. Y estamos enseñando emprendimiento de la excepción de la excepción. Es como, diría mi amigo Gary Sweniger, es como enseñar finanzas con las personas que se sacan la lotería. Tenemos que ver esto de una manera más objetiva y no crearles a los alumnos una ilusión. Hay que enseñarles, hay que hacerlos fuertes. Muchachos, lo que hagan en este aprendizaje. Además, también hay que ver con respeto a las empresas que se crean por necesidad. Creemos que todo es por oportunidad, el paradigma de la oportunidad. La mayoría de las empresas que se crean en el mundo, aún en Estados Unidos, son por necesidad. ¿Oye, eso es malo? Pues no. Además, hay empresas que se han creado por necesidad y que se han convertido en emporios. Una de ellas es Zara, Inditex. Se creó porque se quedan. Otra de ellas es Carl Jr. Se quedaron sin empleo hace muchos años y pues ni modo a vender hot dogs ahí en la esquina y resultó muy bueno y de ahí tuvieron un espíritu empresarial. Entonces, mi desesperación de decir, oye, tenemos que tener otra aproximación hacia el emprendimiento, pues me llevó a escribir el libro, ¿no? Primero, no es administración, no depende, no es una habilidad de los estudiantes de negocio. El emprendimiento es una habilidad de cualquier estudiante. De hecho, las empresas de base tecnológica se crean principalmente por ingenieros, no por estudiantes de negocio. La habilidad emprendedora debe de ser una cuestión, es una función, no es una especialidad de la escuela de negocios. Una parte del emprendimiento sí son las habilidades de negocio, pero para que el comportamiento emprendedor se dé, y tengo bases de estudios para decírselos, depende más de actividades actitudinales que de habilidades de negocio. Las habilidades de negocio son secundarias. La actitud, esa mentalidad, es lo que depende más que una persona tenga un comportamiento emprendedor. Y esas actitudes pueden salir de humanidades, de arquitectura, de literatura, de química, de bioquímica, de medicina, de donde sea. Por eso es que profundamente creo
que el emprendimiento debe de promoverse de manera transversal, sobre todo a través de habilidades actitudinales. Me di a la tarea ociosa de identificar las diferentes habilidades en los papers, que hay una confusión y una mezcla ahí, batido, yo diría terrible. Todo el mundo mezcla a todo le dicen competencia cuando es una habilidad, cuando es una actitud y cuando es un conocimiento. Y bueno, me di a la tarea ahí ociosa, bastante tedioso eso, pero lo puse también en el libro para que distinguir cuáles son los conocimientos, cuáles son las habilidades y cuáles son las actitudes. ¿Por qué lo hice así? Porque hay que concentrarnos en las actitudes. ¿Qué es lo que debemos de fomentar? Principal, hay unas de más impacto: autoeficacia, persistencia, resiliencia. Y esto lo podemos hacer en una clase de contabilidad, en una clase de física cuántica, de astrofísica. Estas habilidades son las que nos van a ayudar después para que los alumnos tengan un comportamiento emprendedor. Y eso se puede hacer en cualquier clase. Y para mí, pues no encuentro otras palabras, pero a veces es lo voy a decir así medio brutalmente, ¿no? Para mí es casi como, no sé, un pecado didáctico, académico, que nos concentremos en que la respuesta para enseñar emprendimiento sea business model canvas, lluvia de ideas, con business competitions, business plan competition. Ahora ya está de moda el canvas business model competition. Tenemos que tener una solución más integral. Y es por eso la propuesta del libro es aclarar, ¿no? Porque es un poco, digamos, que se hace muy, no es tanto, miren, no es tanto la desesperación, sino es que los resultados que se obtienen es mucho desgaste para muy poco resultado. El crear una empresa, no se van a crear empresas en una clase, no se van a crear empresas en un semestre. Tenemos que ver esta manera seriamente. Hay maneras de hacerlo y yo diría, muchachos, que inclusive la universidad, y eso es lo que más me preocupa, hay alumnos que ya llegan con estas habilidades actitudinales. La universidad no tiene que hacer nada, ya llegan con esta actitud emprendedora. ¿Y qué es lo que hacemos como universidades? Matársela. No, te vienes aquí todos los días y el trabajito, aunque sea un trabajito sin sentido, aquí lo pones así. Oye, pero yo quiero ser creativo, ¿qué te parece? No, aquí vienes y y lo metemos en una caja rígida y lo que hacemos de facto es que les vamos matando poco a poco ese espíritu emprendedor, de manera efectiva. Me he puesto a hacer estos estudios. Los alumnos llegan con una intención emprendedora cuando llegan a la universidad y salen con una intención emprendedora disminuida. Entonces, al revés, a estos muchachos debemos de abrazarlos, debemos de fomentárselas. Nos vamos a sentir orgullosos después. Y es por eso que propongo una nueva forma. Ahora, y evitar esta cuestión de la ambición, como, pues tienen mucho dinero, y Jeff Bezos tiene mucho dinero. Creo que como universidad tenemos la obligación moral de desarrollar estas actitudes emprendedoras, pero con un sentido de propósito, más allá de la ambición. Y aunque suene muy soñador, también tengo bases para decirles, bases científicas, no los he hecho esos estudios, los he leído, para decirles que un motivador es más efectivo para la conducta emprendedora que la ambición. Un sentido de propósito es más efectivo como motivador de la conducta que la ambición. Creo que como universidad debemos de crearles un sentido de propósito con esta naturaleza que nos estamos cargando. Los alumnos harán lo que sea, pero al menos como universidad decirles, utilicen esta capacidad emprendedora para una economía regenerativa. Afortunadamente tenemos unos grandes ejemplos de nuevos negocios que además contribuyen a la sociedad y además regeneran la naturaleza. Pues este era el resumen. Yo no sé qué tanto me pasé del tiempo, pero bueno, para manera de presentación, pues no quisiera aburrir a nuestros escuchas con más detalles y yo daría hasta aquí como la presentación del libro, que como les digo,
más que una contribución académica, fue más la desesperación de lo que observé durante 10 años como director académico de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, en varias universidades, incluyendo el TEC, pero en varias universidades en el mundo. Tenemos que tener una respuesta diferente para formar a nuestros estudiantes en esta capacidad emprendedora. A título personal, fue un gusto leer y apoyar la publicación de esta obra que viene desde la investigación honesta, muy honesta. Muchas gracias al doctor Sergio Valdés por su presencia el día de hoy. Esperamos que la audiencia haya disfrutado esta interesante presentación del libro Formación Emprendedora Universitaria, más allá de los mitos, emprendimiento con sentido de propósito, el cual se puede adquirir en Amazon, Apple Books y Google Play, en su versión digital e impresa. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias, hasta luego.